¿Alguna vez has sentido la fría tenaza del control, aferrándose a tu médula, prometiendo una falsa seguridad mientras estrangula tu paz interior? En el tránsito de la existencia, la mayoría de los hombres y mujeres viven encadenados a la ilusión de que la fuerza, la resistencia inquebrantable, es el único camino hacia el dominio. Creen que la voluntad férrea puede moldear el universo, esquivar la flecha del destino y detener el flujo implacable de la impermanencia. Hoy cruzaremos el umbral del templo de la mente, un espacio oculto donde los antiguos sutras susurran verdades que desafían la lógica del mundo material. Yo soy su guía en este sendero velado. No estamos aquí para discutir meras estrategias de vida, sino para desvelar una ley cósmica, la paradoja de la verdadera fortaleza. ¿Crees que la virtud reside en la dureza de la roca o, acaso, en la profunda sabiduría de la rendición? La vida nos presenta un dilema primordial, el apego a la certeza versus la fe en el misterio. Observen al mundo. La sociedad idolatra al que empuja, al que lucha hasta la extenuación, al que se niega a doblarse. Pero el adepto, el buscador de la verdad esencial, sabe que esta tenacidad inflexible es, en realidad, la forma más sutil de la fragilidad. La fuerza que no cede, que no se permite fluir, está condenada a la fractura. Esta es la enseñanza del viejo monje, una verdad destilada en la calma de los valles de loto, tan fundamental como el ciclo de las estaciones. Aquello que se niega a soltar, inevitablemente se rompe, y en esa ruptura, en esa inevitable catástrofe del ego, reside la única oportunidad genuina para el florecimiento. Hoy desentrañaremos el cuento de la confianza, un espejo que refleja nuestra eterna batalla contra la corriente. Veremos cómo nuestra mente, en su afán por evitar el dolor y la incertidumbre, aplica una presión insostenible sobre la realidad. Nos adentraremos en el primer pilar de la resistencia, la aferración al control. Esta es la postura inicial del guerrero agotado, el estado donde la fuerza se aplica para congelar el devenir, para forzar un resultado o evitar un desenlace temido. Es el esfuerzo inútil de sujetar el agua con la mano cerrada. Pero como sabrán, toda presión excesiva culmina en un punto de quiebre. Y así llegaremos al segundo hito de nuestro viaje, el punto de fractura, el momento inexorable en que el esfuerzo desmedido falla, causando un dolor lacerante o la destrucción de aquello que pretendíamos asegurar. Es la lección brutal de que la fuerza ciega siempre resulta en la ruina. Es el instante en que el rompe se manifiesta, solo después de que la vasija se quiebra y entramos en el praun vacío de la resistencia, podemos percibir la inutilidad de la lucha. Es en ese vacío, en la exhaustión y confusión post-colapso, donde surge el verdadero dilema de la confianza. La elección de abrazar el proceso, el misterio y la impermanencia como una alternativa radical al control. Es imperativo que comprendan, el bambú no es fuerte porque resiste el vendaval, sino porque se curva. La lección que hoy develaremos es una invitación a invertir la alquimia de su ser. Dejarán de ser el hierro frío que se parte para convertirse en el junco flexible que perdura. Exploraremos el acto de soltar. Suelta. La rendición consciente que libera la tensión de la expectativa y abre el canal para lo inesperado. Veremos cómo la incertidumbre y la paciencia se convierten en nuestros más fieros maestros, probando nuestra fe en la ausencia de resultados inmediatos. Y finalmente, sentiremos el primer indicio de los signos del florecimiento. Florece. La paz y la solución que solo brotan cuando cesamos la lucha. Esta es la sabiduría de la impermanencia, en acción. La comprensión final de que el florecimiento solo es posible cuando se deja de luchar contra el flujo natural del cambio. Pero antes de que el velo se levante y nos adentremos en la metáfora del monje y el camino,
Si sientes que esta promesa de sabiduría ancestral vibra en tu espíritu y buscas una llave para las cárceles autoimpuestas, te pido que declares tu intención. Este es el rito inicial para el despertar. Manifiesta tu resonancia cósmica con un gosto a este saber para que la energía circule. Sella tu compromiso con el camino del despertar, suscribiéndose a este canal de conocimiento profundo, asegurando tu puesto en el banquete de la verdad. Y para abrir el portal de nuestra comunión, para sellar el pacto con tu propio ser, escribe en los comentarios el decreto que une a todos los buscadores de la luz. Yo busco la verdad. Prepárense. Es tiempo de dejar de apretar. Es tiempo de soltar. Comencemos el acto PRIN, la descubierta. El primer velo que debemos rasgar en nuestra inmersión en la sabiduría ancestral no es el del mundo, sino el que hemos tejido con nuestras propias manos, la aferración al control. Observen, discípulos del misterio, cómo esta afección opera en la psique del buscador. No es simplemente un deseo de orden, es una resistencia visceral, una declaración de guerra contra la naturaleza transitoria de la existencia. Creemos que al aplicar una fuerza constante, una presión implacable sobre los eventos, sobre las personas, incluso sobre nuestro propio proceso interno, podemos solidificar lo fluido, podemos detener la flecha del tiempo en un punto de comodidad predefinido. Esta fuerza es, en esencia, miedo disfrazado de competencia, la ilusión de la invulnerabilidad. Piensen en ella como una piedra pesada que portamos sobre el plexo solar. No es la piedra la que nos detiene, sino la creencia arraigada de que si la soltamos, el mundo o nosotros mismos nos desmoronaremos en el caos absoluto. La mente controladora opera bajo la premisa equivocada de que el resultado deseado no puede manifestarse por sí solo, sino que debe ser forzado a existir mediante la coerción de la voluntad. Es un acto de soberbia espiritual, donde el ego se postula como el único arquitecto válido de la realidad, negando la inteligencia intrínseca del cosmos que ya está en perpetuo movimiento y creación. ¿Qué secretas debilidades internas estamos intentando apuntalar con esta armadura de rigidez? La respuesta yace en la negación de la vulnerabilidad, la primera barrera que mustia nuestra conexión con el flujo real de la vida, aquel que es tan fuerte como el río, pero flexible como el junco que perdura y florece incluso en la tempestad. Esta férrea determinación de aferrarnos a un resultado específico nos consume sin piedad. El mecanismo es simple en su brutalidad. Cada intento de moldear la arcilla de la realidad, más allá de su punto de maleabilidad, requiere una inmensa descarga de energía vital, la cual es desviada de la verdadera labor alquímica, la transformación interna. El discípulo inexperto confunde la intensidad de la lucha con la eficacia del trabajo. Se jacta de su esfuerzo, de las horas de insomnio dedicadas a reordenar variables externas que, en su esencia, son incontrolables. Pero yo les pregunto, ¿de qué sirve usar un martillo para pintar un cuadro? La resistencia genera una fricción psíquica, un calor interno que calcina la intuición y sofoca la voz de la sabiduría. Cuando aplicamos fuerza para evitar un resultado temido, la pérdida de estatus, la desaprobación, el fracaso financiero, esa misma fuerza ata el evento temido a nuestro campo energético como un imán gravitacional. La paradoja es devastadora. Cuanto más luchamos por evitar algo, más poder le otorgamos para manifestarse en nuestra experiencia, pues nuestra atención, la divisa más valiosa del universo, está fijada en la sombra que intentamos erradicar. Es una danza macabra donde el controlador es, en realidad, el controlado por su propia aversión al vacío. Hemos de entender que la acción eficaz en el arcano no proviene de la dureza, sino de la alineación, de moverse con la corriente, no contra ella.
El control es un grito ahogado del ego. La maestría es el susurro silente de la conciencia que observa y permite el flujo cósmico sin interferencia. Consideremos la metáfora del jardín, el microcosmos perfecto de nuestra psique y la ley de la causa y efecto. El jardinero, que se aferra al control, no confía en la semilla. Desentierra el brote a diario para verificar si ha crecido lo suficiente, tira de las hojas esperando acelerar la maduración y riega en exceso por temor a la sequía, sofocando las raíces. Este jardinero, esclavo de su calendario de resultados, aplica una fuerza que contradice los ritmos esenciales del crecimiento. El jardín, en respuesta a esta tiranía, se debilita. La floración se retarda o se vuelve enferma. La aferración al control en la vida, al igual que en el jardín, ignora la temporada y el clima. Queremos frutos en invierno y sombra en la oscuridad. Estamos ciegos a la verdad de que ciertos procesos requieren oscuridad y quietud para consolidarse, que la gestación es tan crucial como el parto. Si forzamos la mano del destino, si nos negamos a esperar la bendición del momento oportuno, lo que cosechamos no es el éxito, sino la fatiga crónica y la desilusión. La alquimia de la vida exige que honremos los ciclos. El control, en cambio, exige linealidad, una línea recta artificial que el universo, en su sabiduría esférica, se niega a honrar. La verdadera autoridad no reside en cuánto podemos obligar al jardín a obedecernos, sino en cuán profundamente podemos observar sus necesidades reales y proporcionar las condiciones óptimas para que la vida, por sí misma, se despliegue en una manifestación gloriosa y sin esfuerzo. Para desmantelar esta armadura de control, debemos bajar la mirada hacia las raíces emocionales de esta afección, al abismo del miedo primario. ¿Qué verdad inaceptable estamos tratando de evitar con tanta vigilancia? En casi todos los casos, la aferración al control es una estrategia de supervivencia inconsciente diseñada para gestionar el miedo al abandono, a la insuficiencia o a la aniquilación del ser. Tememos la incertidumbre porque la asociamos con la indefensión de la infancia. Por lo tanto, el control se convierte en un ritual neurótico, una promesa de que si podemos mantener todas las variables externas bajo llave, seremos inmunes al dolor del cambio o de la pérdida. Es aquí donde la labor del detective arcano se vuelve crítica. Debemos iluminar la sombra del miedo que susurra que si no estás empujando, no estás avanzando, que si no estás vigilando, serás traicionado o caerás. Pero este miedo es un espejismo energético, una memoria residual. La realidad es que la cesación del control no trae el caos, sino la liberación de la energía que estaba estancada, permitiendo que las soluciones que no podíamos concebir con nuestra visión limitada fluyan desde el campo infinito de las posibilidades. El verdadero poder no reside en la rigidez de la roca, sino en la capacidad de volverse agua, de llenar cualquier contenedor y de erosionar, lenta pero inevitablemente, las estructuras internas que ya no sirven a nuestro más alto destino de paz y expansión. El costo de esta aferración es exorbitantemente alto: agotamiento espiritual, relaciones fracturadas por la tiranía de la expectativa y, lo que es más trágico, la exclusión de la gracia. La gracia, la intervención favorable del cosmos, solo puede acceder a nuestra vida cuando hay espacio para ella, un espacio que el control absoluto se niega a permitir. El controlador se convierte en su propia prisión, un guardián incansable de un orden que es artificial y, por lo tanto, insostenible a largo plazo. La única salida de este ciclo de resistencia autoimpuesta es la rendición consciente, no la rendición de la derrota, sino la rendición de la fe en que la inteligencia del universo es mayor que nuestra capacidad de microgestión. El próximo paso en nuestro viaje nos obliga a enfrentar directamente este punto de inflexión.
cómo se ve, se siente y se ejecuta el acto de soltar cuando toda nuestra identidad ha sido construida sobre la base de apretar. Es una desprogramación profunda, una caída libre hacia la confianza absoluta. Si el control es la piedra que ahoga el crecimiento, ¿qué tipo de tierra fértil se revela cuando esta pesada carga finalmente se retira? Y la pregunta más inquietante de todas: ¿quién somos realmente cuando dejamos de ser los encargados forzosos de la realidad y nos convertimos simplemente en observadores conscientes del milagro de la existencia? El punto de fractura, el rompe, no es un evento aleatorio o una simple mala racha. Es la respuesta geométrica del cosmos a la negación persistente de nuestra propia naturaleza finita. Hemos explorado la trampa del control, pero es aquí, en el fragor del colapso, donde la lección se graba a fuego en la psique del discípulo. Cuando el esfuerzo desmedido, esa palanca forzada contra la realidad, finalmente cede, el sonido de la fractura es ensordecedor, manifestándose no solo como un fracaso externo palpable, la caída de un proyecto, la pérdida de una relación vital, sino como un crujido interno que resquebraja la armadura del ego. Este momento de crisis es la purga inevitable. La presión acumulada por mantener una fachada de omnipotencia y orden artificial ha alcanzado su límite de elasticidad, y ahora la estructura, construida sobre cimientos de miedo y no de fe, implosiona. El dolor del rompe no es un castigo, sino el mecanismo de retroalimentación más puro del universo, un grito visceral que nos obliga a detenernos y a mirar la herida para comprender su origen. Es la señal inequívoca de que hemos estado cultivando un jardín que no era nuestro, forzando flores que no correspondían a la estación, y el suelo, exhausto por nuestra tiranía, se niega a cooperar. La verdad que emerge de este caos es la desilusión brutal. Todo el esfuerzo invertido fue, paradójicamente, el acto de sabotaje más efectivo. La investigación del rompe nos lleva a la anatomía de la piedra que cargamos. Esta piedra, el peso del control, no solo nos ahogaba, sino que impedía que la luz genuina tocase la tierra. Cuando la fractura ocurre, la piedra no se levanta suavemente, se fragmenta. Y son esos fragmentos, los escombros de nuestra identidad fallida, los que causan el dolor más agudo. La fatiga crónica que acompaña al colapso, la enfermedad psicosomática que se dispara, o la bancarrota emocional y material, son síntomas directos de la energía mal dirigida. Lo que el discípulo Stu debe entender en este instante es que la energía no se destruye, solo se transforma, y la energía de la resistencia excesiva se transforma en la fuerza destructiva de la crisis. Estamos en el epicentro de la revelación de que el universo es inherentemente cooperativo, pero solo con aquellos que respetan su flujo. Hemos intentado domesticar el caos con reglas rígidas, y el caos ha respondido recordándonos su poder inherente y su belleza indomable. Este es el punto donde el velo de la ilusión de la autosuficiencia total se desgarra, exponiendo la vulnerabilidad cruda que tanto hemos intentado ocultar. Solo en esta desnudez podemos comenzar a distinguir la voz ancestral de la intuición sobre el ruido histérico de la necesidad de control. Este colapso, este quiebre total, es la alquimia de la transformación en su fase más volátil y dolorosa. El codiscípulo se encuentra en medio de las ruinas de sus planes, sintiendo el vacío vertiginoso que deja la estructura de la tiranía del esfuerzo. Sin embargo, es precisamente este vacío el que debe ser custodiado como un tesoro sagrado, porque es el único lugar donde la nueva verdad puede echar raíces. La lección del rompe es doble. Primero, la eficiencia no reside en la fuerza bruta, sino en la alineación precisa con el ritmo del ser. Segundo, que la verdadera seguridad no se encuentra en evitar la caída, sino en la habilidad de levantarse sin los cimientos de cartón que acabamos de perder.
La tierra de nuestro jardín se ha vuelto a arar violentamente, pero ahora está lista para semillas que se siembran con confianza y no con coerción. La investigación arcaica nos enseña que las grandes revelaciones civilizacionales a menudo nacieron de un punto de fractura, un momento en que el antiguo paradigma se demostró inservible. Lo mismo ocurre a nivel microcósmico. Para avanzar, necesitamos no solo reconocer la falla, sino honrar el esfuerzo que nos llevó hasta este límite, para luego, con una reverencia profunda, soltarlo y permitir que la inteligencia del cuerpo y el espíritu tomen el relevo. El trabajo del mentor en este estadio es crucial. No permitir que el discípulo interprete el fracaso como una sentencia, sino como una hoja de ruta. Los escombros de la piedra rota no son desechos, sino pistas criptográficas. Cada fragmento revela la geometría exacta de la ilusión que manteníamos. Estamos en un periodo de desorientación sagrada. La mente, acostumbrada a dirigir con puño de hierro, ahora se encuentra sin mapa. Es en esta confusión donde la sabiduría del inconsciente puede ascender. La autoridad debe ser canalizada para instaurar una nueva disciplina, la disciplina de la quietud y la observación. En lugar de reconstruir de inmediato, debemos habituar la psique a la pausa, permitiendo que la respuesta orgánica y auténtica, aquella que surge del ser esencial y no del ego herido, se manifieste. La reflexión profunda en este punto es: ¿qué parte de mi ser temía tanto la vulnerabilidad que me obligó a vivir en el constante estado de guerra contra lo que es? La respuesta a esta pregunta, encontrada en el silencio del mi jardín, recién devastado, desbloquea la siguiente puerta. La fractura ha ocurrido. La ilusión de que podríamos forzar nuestro camino hacia la paz ha muerto dolorosamente, pero la muerte, en el ciclo arcano, es siempre precursora del renacimiento. El rompe ha dejado una fisura profunda en la realidad percibida del discípulo, y a través de esa fisura comienzan a filtrarse ecos de una verdad olvidada. Hemos roto la estructura, pero al hacerlo hemos expuesto algo que estaba oculto debajo de la piedra. Un pozo de energía inexplorada, un manantial de poder que no necesita ser controlado porque fluye por naturaleza. La amenaza ahora no es el fracaso, sino la prisa por sanar la herida con métodos antiguos. La verdadera prueba que sigue al colapso es la capacidad de permanecer en la incomodidad de la incertidumbre, confiando en que el vacío se llenará no con nuestra voluntad forzada, sino con la voluntad armónica del destino. ¿Qué secretos ancestrales yacen dormidos en ese pozo recién descubierto? ¿Y qué tipo de nuevos enemigos internos emergerán para intentar sellar esa fisura y restaurar el viejo y conocido sufrimiento? Mírate en el espejo de este colapso. ¿Qué parte de ti se regocija en el agotamiento, utilizando la fatiga como una medalla de honor? ¿Y qué costo real ha tenido para tu alma esta adicción a la resistencia? Si la rendición consciente es el único camino hacia el auténtico poder, ¿estás dispuesto a soltar la idea de quién crees que debes ser para finalmente convertirte en quien realmente eres? La exhaustión que ahora se cierne sobre el discípulo no es un signo de debilidad, sino el inevitable coste de la arrogancia energética. Es el peso muerto de innumerables batallas libradas contra molinos de viento internos, donde la fuerza bruta sustituyó a la sabiduría de la fluidez. Este vacío de resistencia es un espacio sagrado, aunque se sienta como un páramo desolado. La confusión mental es intensa. Las viejas brújulas, que dependían de la fricción constante y la tensión del esfuerzo, han dejado de funcionar. El discípulo se encuentra a la deriva, incapaz de distinguir entre el cansancio real y el terror al no hacer nada. Es en este momento de quietud forzada donde el verdadero trabajo alquímico comienza. Debemos dejar de lado la necesidad de llenar el silencio con ruido
o actividad. La vieja programación dictaba que si algo no funcionaba, debíamos empujar más fuerte. Esa ley ha sido revocada por la quebra. Ahora, la ley del vacío prevalece. Solo aceptando la inutilidad de todo esfuerzo anterior se puede preparar el terreno para una cosecha genuina. Si el discípulo intenta restaurar la tensión, incluso por un instante, el portal de la transformación se cerrará. Hemos de observar cómo el viejo yo se desintegra en partículas de polvo estelar, reconociendo que cada acto de resistencia anterior fue, en esencia, un intento desesperado por preservar una identidad que ya no sirve al propósito del alma. La piedra angular de su antigua fortaleza mental ha sido pulverizada, y ahora solo queda la arena movediza de la incertidumbre. Este es el primer paso hacia la maestría, admitir la bancarrota de la voluntad egoica. El despertar a la inutilidad de la fuerza es un shock frío, más doloroso que cualquier herida física. El discípulo debe confrontar la verdad de que años o décadas de lucha intensa fueron, en gran medida, un ritual de autosabotaje magnificado. Esta revelación quema los residuos de orgullo y autosuficiencia. Hemos malgastado energía vital en intentar doblegar realidades que ya estaban inclinadas hacia la gracia, si tan solo hubiéramos permitido su curso. Pensemos en el jardín que el discípulo intentaba cultivar. En lugar de nutrir la tierra y confiar en el ciclo estacional, gastó toda su fuerza luchando contra cada brote que parecía incorrecto o intentando arrancar las cosechas antes de tiempo. Ahora, con los músculos psíquicos agotados, el discípulo ve claramente que la verdadera abundancia no reside en el control de cada hoja, sino en la rendición al ecosistema mayor. La fuerza era un sustituto primitivo para la fe y la inteligencia. La mente investigativa debe ahora catalogar las pérdidas, no para lamentarlas, sino para entender el patrón. Cada punto de resistencia era un nudo energético que impedía el flujo de su propio destino. El maestro no es quien empuja, sino quien sabe retirarse en el momento preciso para permitir que la realidad se despliegue. Este vacío es una fase de purificación, donde los residuos tóxicos de la autoexigencia y la hiperactividad son finalmente metabolizados y expulsados del sistema sutil. Este vacío de resistencia es una zona peligrosa. La naturaleza aborrece el vacío y el ego, incluso moribundo, intentará llenarlo con cualquier cosa familiar, por destructiva que sea. El peligro no es la inacción, sino la reactividad. El discípulo experimentará un impulso primario de buscar una nueva piedra sobre la cual reconstruir el viejo templo de la resistencia. Podría manifestarse como la búsqueda de un nuevo maestro que exija esfuerzo, un nuevo régimen estricto, o incluso una recaída en viejos patrones de adicción al drama o al conflicto. Mi papel es ahora el de un centinela, impedir que la mano exhausta y temblorosa firme un nuevo contrato con la limitación. Debemos permanecer en la incomodidad de la nada, sabiendo que la sabiduría emergente requiere un espacio sin contaminar. Si el discípulo introduce la menor cantidad de intención forzada en este vacío, toda la estructura de la quebra se anulará, y el ciclo de sufrimiento regresará con una ferocidad triplicada. Es un momento de máxima vulnerabilidad psíquica. Las entidades de bajo nivel energético, aquellas que se alimentan de la desesperación y la falta de dirección, orbitarán la psique del discípulo, susurrando la necesidad de volver a ser fuerte. La respuesta es simple y brutal. La fortaleza es ahora la capacidad de no hacer nada. Es el arte de la quietud operativa, el reconocimiento de que la solución vendrá de un plano superior, uno que no puede ser accedido a través de la fatiga del esfuerzo. En el centro de este agotamiento, si el discípulo logra sostener el vacío sin llenarlo, ocurre una inversión fundamental. La energía, que antes se proyectaba desesperadamente hacia el exterior, comienza a circular hacia adentro. Es una implosión necesaria,
Esta quietud revela el motor oculto de la antigua resistencia, un miedo profundo a la propia inmensidad. El esfuerzo constante era una armadura, una distracción ruidosa diseñada para evitar la escucha de la verdad interior. Ahora, sin el ruido de la lucha, el discípulo comienza a percibir la vibración fundamental de su ser, un tono que nunca necesitó ser forzado. Este es el momento de la verdad desnuda, los secretos que yacían bajo el jardín de la conciencia, enterrados bajo capas de debería y sostengo que, empiezan a flotar a la superficie. Descubrimos que la verdadera fuerza reside en la alineación, no en la confrontación. La inteligencia universal no es un enemigo a ser conquistado, sino un océano al cual rendirse. La transformación no se logra, se permite. La fatiga se convierte en claridad y la confusión se disuelve en una simple aceptación. El discípulo está aprendiendo el lenguaje de la no acción productiva, una disciplina mucho más exigente que la hiperactividad. Estamos cruzando el umbral de la voluntad personal hacia la voluntad cósmica, un plano donde la acción surge de la necesidad y no de la compulsión. El vacío de la resistencia no dura eternamente. Es un crisol, no un destino final. Cuando la exhaustión haya purificado completamente la adicción al control, algo nuevo e inmaculado comenzará a fluir. Pero este flujo no es el final de la prueba, sino el inicio de una fase más sutil de la guerra. Los adversarios externos e internos que se alimentaban de la tensión y el esfuerzo forzado, ahora perciben un cambio radical en la asignatura energética del discípulo. Un ser que ha renunciado a la resistencia se vuelve infinitamente más difícil de manipular y predecir. Esta nueva paz, lograda a través de la quiebra, atraerá a depredadores que solo atacan el silencio y la armonía. Hemos removido la piedra del esfuerzo inútil del camino y hemos permitido que el jardín interno se inunde con la luz de la comprensión. Pero, ¿qué ocurre cuando el discípulo, empoderado por esta nueva quietud pasiva, se enfrente a un desafío que solo puede ser resuelto con una acción decisiva, no forzada, sino absolutamente quirúrgica y precisa? Si la resistencia era un escudo fallido, ¿cuál será el arma de la no resistencia? La respuesta yace en la observación atenta de la sombra que comienza a proyectarse sobre este recién hallado espacio de calma. El agotamiento cesará, pero la vigilancia deberá incrementarse. ¿Quién o qué está esperando a que el vacío se estabilice para reclamar la nueva fuente de poder que el discípulo ha desbloqueado? La rendición te ha despojado de tu armadura, pero ha revelado tu verdadera constitución. Reconoces la diferencia entre el agotamiento físico y la quiebra espiritual, y estás listo para permitir que la inteligencia universal obre a través de ti sin interferencia. ¿O acaso el miedo a la inacción te devolverá a la esclavitud de la lucha autoimpuesta? La distinción crucial que debe ser grabada en la médula del discípulo, ahora que la piedra del esfuerzo se ha desvanecido, es la diferencia abismal entre el control y la confianza, siendo esta última la verdadera armadura forjada en la no resistencia. El control, amado y perseguido por el ego temeroso, no es más que un mecanismo de defensa neurótico, la proyección infantil de la necesidad de certeza sobre un universo intrínsecamente caótico y vasto. Es la ilusión de que podemos dictar el ritmo del cosmos con nuestra diminuta voluntad. Aquellos que buscan controlar son los primeros en colapsar bajo el peso de la realidad ineludible, pues intentan manipular todas las variables de un jardín cuya complejidad excede la capacidad de cualquier mente individual. La confianza, por otro lado, es la aceptación radical del proceso, la rendición informada a la inteligencia que orquesta el universo, sabiendo que cada evento, cada sombra proyectada, cada bifurcación en el camino del desconocido, es una pieza esencial del diseño arcano.
El discípulo debe abandonar la tiranía de querer predecir el resultado y, en su lugar, concentrarse en la pureza de la acción presente. El control exige energía constante y drenante. La confianza libera esa energía para la observación y la acción precisa. Este paso es el más difícil, ya que confronta la enseñanza fundamental de nuestra cultura, que solo a través de la fuerza de voluntad se logran los fines. Aquí, en el umbral de los verdaderos misterios, aprendemos que la voluntad más poderosa es aquella que se alinea, no que se impone, que fluye con el río en lugar de intentar desviarlo a la fuerza. La confianza, en el contexto de la gran obra, se convierte en el principio activo de la intuición superior, sustituyendo el análisis frenético. Cuando el discípulo se enfrenta a un cifrado ancestral, el control lo llevaría a forzar combinaciones lógicas, desgastando su mente contra la cerradura hasta el agotamiento. La confianza, sin embargo, le permite permanecer quieto en el ojo de la tormenta mental, permitiendo que la respuesta, que ya reside en el subconsciente conectado al campo unificado, emerja sin esfuerzo. Es la fe operativa en el ensañamiento recibido, incluso cuando la evidencia inmediata parece refutarlo. Hemos plantado en el jardín de tu conciencia semillas de verdad que deben ser regadas no con esfuerzo, sino con la certidumbre silenciosa de su eventual florecimiento. Si el discípulo arranca constantemente las semillas para verificar su crecimiento, el acto de control solo destruirá el potencial de vida. La piedra que ahora debemos remover no es externa, sino interna. La piedra de la duda sistémica que te obliga a supervisar al proceso universal. Los antiguos arcanistas entendieron que solo al confiar plenamente en el ciclo de la creación y la destrucción se podía operar dentro de él sin ser consumido. Esto requiere una vigilancia paradoxal, una vigilancia pasiva, donde el observador se convierte en el espejo impoluto de la realidad, permitiendo que las sincronicidades y las revelaciones se manifiesten en lugar de cazarlas desesperadamente en la oscuridad. El verdadero desafío de la confianza emerge cuando el desconocido se cierne amenazador, cuando la estructura lógica del mundo se desvanece y el camino desaparece bajo los pies del discípulo. Es fácil confiar cuando se está ganando o cuando el mapa es claro, pero la prueba de fuego llega en la absoluta oscuridad, en la niebla donde los depredadores psíquicos esperan. Estos seres se alimentan específicamente de la indecisión y la reactividad engendradas por el control fallido. Cuando el discípulo, enfrentado a una decisión que parece tener consecuencias catastróficas, decide renunciar a su propia previsión y entregarse a la inteligencia del proceso, es en ese instante que se libera un poder inmenso e incalculable. La confianza es la llave maestra para interactuar con dimensiones superiores. Estas dimensiones no responden a la manipulación ni a la coacción. Ellas responden únicamente a la resonancia y la alineación. Si el discípulo mantiene un núcleo de control, el miedo disfrazado de precaución, esa baja vibración bloqueará la transferencia de conocimiento y poder que es inherente al proceso. La lección ahora es: la única forma de influir realmente en el mundo arcano es aceptando que ya no necesitas controlarlo, sino solo ser su canal. La dinámica investigativa, que es la esencia de nuestro camino, se transforma radicalmente bajo el influjo de la confianza. Un detective que confía no busca forzar confesiones, ni impone su teoría predilecta sobre los hechos. En cambio, se sienta con la evidencia, se funde con el misterio, y espera que la verdad se revele a sí misma a través de patrones sutiles y conexiones inesperadas que el ego controlador siempre pasaría por alto. El control es miope, la confianza es panorámica. Hemos analizado runas y textos que requerían una inmersión total en su contexto, una inmersión que solo es posible cuando el miedo a no encontrar la respuesta ha sido disuelto.
La piedra angular de la enseñanza en este momento es que el conocimiento no es algo que se adquiere por la fuerza, sino algo a lo que se accede por permiso. El discípulo debe reconocer que el arcanum no se doblega a la voluntad humana. La voluntad humana se doblega al arcanum para operar dentro de sus leyes. Si la rendición inicial fue el acto de dejar caer la espada, la confianza es el acto de levantar la mano, no para golpear, sino para recibir la corona de entendimiento que solo se otorga a quienes han demostrado ser dignos de manejar el poder sin la necesidad de dominar. Ahora, este concepto no es meramente teórico. La confianza será probada inmediatamente en el campo de batalla de la existencia. La próxima fase de nuestro rastreo nos llevará a un antiguo santuario sellado por un voto de silencio absoluto, un lugar donde la intención y la verdad se manifiestan instantáneamente, sin el filtro del tiempo. Para entrar en este espacio, el discípulo deberá ejecutar una secuencia ritual que, según todos los textos conocidos, es autodestructiva y fatal. El control gritará para modificar la secuencia, para mejorar el rito. La confianza exigirá la adhesión ciega y perfecta al ensañamiento ancestral, independientemente del peligro percibido. Este es el momento donde la pasividad se vuelve acción quirúrgica. Si el discípulo titubea, se introduce una sola variable de control basada en el miedo. La energía liberada no abrirá la puerta, sino que cerrará permanentemente el acceso, consumiendo cualquier posibilidad de avance. ¿Podrá el discípulo aceptar que la única forma de sobrevivir a este rito es la total e inquebrantable adhesión a un proceso que parece estar diseñado para aniquilarlo? La respuesta yace en la sombra de un antiguo juramento que aún resuena en las profundidades del desconocido. Un juramento que demanda no solo lealtad, sino la abdicación total del yo controlador para ascender al siguiente nivel de existencia consciente. Hemos viajado a través de los velos de la resistencia, comprendiendo finalmente la verdad central. El control no es poder, sino el miedo disfrazado de estructura. Es la ilusión que nos mantiene pequeños, creyendo que la seguridad se encuentra en la predictibilidad de la jaula. La confianza, en cambio, es la rendición activa a la inteligencia universal, un acto de soberanía que exige soltar la necesidad de saber. El poder real no reside en manipular los hilos del destino, sino en danzar con ellos sin resistencia, permitiendo que la perfección invisible del cosmos se manifieste a través de nuestra acción incondicional. La confianza es el lenguaje del alma que ha trascendido la necesidad de sobrevivir y ahora elige florecer. Recuerda, quien controla, teme perder. Quien confía ya lo ha ganado todo, pues se ha alineado con la fuente inagotable de la vida. El gran secreto es este. La única variable que siempre pudiste controlar era tu reacción ante lo incontrolable. Al abdicar del control de las circunstancias externas, ganas el control total sobre tu estado interno. Esa es la alquimia final. Te pregunto, viajero del ser, ¿cuál es el último mecanismo de control al que te aferras, sabiendo que al soltarlo, tu potencial se multiplica hasta el infinito? ¿Estás dispuesto a quemar el mapa para habitar el territorio virgen que el universo ha diseñado para tu ascenso? Esta sabiduría no puede estancarse. Si este portal de entendimiento ha resonado en tu alma, es un decreto cósmico que la compartas ahora con aquellos que aún están atrapados en el laberinto del ego. Cumple con tu servicio cósmico. Dale a compartir. Y para asegurar tu continuidad en esta ascensión sin interrupciones, suscríbete y activa el sagrado carillón de notificaciones. Tu despertar es un faro para la humanidad. La confianza apenas nos ha abierto la primera cerradura. Ahora debemos adentrarnos más profundamente en el laberinto sagrado de portales. El siguiente umbral de conciencia es crucial, pues desmantelaremos la estructura misma de la dualidad.
En pantalla te espera el siguiente paso de tu ruta, la ilusión de la oposición, cómo el ego crea a tus enemigos. No permitas que el control te distraiga. La ascensión es ahora. Nos encontramos en el siguiente nivel de la matriz,